Señal directa. Oiga, son ya las 8 de la noche con 33 minutos. A lo largo de estos días, luego del 2 de junio, el día de las elecciones, le hemos venido dando cuenta en los diferentes espacios informativos de Señal Informativa en Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44, lo que ha sucedido luego de las elecciones, el día de la votación del 2 de junio. Entre ello, bueno, pues primero un PREP lento que no arrancó a la hora que se supone que tenía que haber arrancado, donde, bueno, el IEP se justificaba por el tema de la combinación que se pudo hacer en esas elecciones en cuanto al tema de la votación. Bueno, arrancado cerca de 2 horas y media después de lo acordado, con los primeros conteos y de manera muy lenta. Todavía el lunes, bueno, había un porcentaje mínimo de conteo en el PREP. Luego ya nos dimos cuenta que solamente se había contabilizado un 63% en el PREP. Y comienza el conteo ya de urnas, y esto genera nuevamente una serie de conflictos, de quejas y de denuncias por parte de absolutamente todos los partidos. Pero ¿qué está pasando y cuál ha sido la actuación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aquí en Jalisco en este proceso electoral? Bueno, pues esta noche vamos a platicar con Rosa del Carmen Álvarez, abogada y exconsejera justamente electoral del IEPC, sobre este tema. Abogada, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Me da gusto saludarles, igual al público. Sí quisiera aclararte que yo fungí como consejera de los extintos Consejo Electoral del Estado de Jalisco, 2 periodos, y del extinto Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Es decir, fue antes de la reforma que convierte al IFE, ojo, Instituto Federal Electoral, era el Instituto Federal que me tocó vivir, y luego pasa a ser INE. ¿Y qué sucede? Es importante, las elecciones locales ahora, a pesar de que sigue existiendo por disposición constitucional estos organismos en cada estado, que ahora se denominan OPLES, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por esa reforma en 2015, estos organismos, vamos a decir, en cada estado están supeditados ya a todos los lineamientos que el INE marque, las principales funciones que tiene un instituto electoral. En cambio, ahora sí que en la época en que yo fungí como consejera, que por cierto fui la primera mujer y la única en ese tiempo, 2 periodos en serlo, el instituto era realmente un organismo autónomo, constitucional autónomo, llamemos, que podía tomar sus propias decisiones y que solo se coordinaba a nivel de igual con el extinto IFE. Por eso digo, del extinto Instituto Electoral del Estado y anteriormente Consejo Electoral del Estado y el extinto IFE, porque con esa reforma se transforma y resulta que hay un híbrido en donde el que manda todos esos lineamientos es el INE, ojo. El instituto se convierte como en un operador subordinado a los lineamientos del IFE, pero la implementación y la operación sí recae en el organismo del Estado de Jalisco. Yo creo que eso es importante porque mucha gente no lo tiene claro, ¿no? Abogada Rosa del Carmen, me gustaría entrar, si le parece a usted muy bien, directo en el tema. ¿Qué está pasando en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en cuanto al actuar, en cuanto a lo lento o no lo lento del conteo que se está haciendo en este momento? Porque esto me parece que ha venido generando una serie de suspicacias, quejas, denuncias e incertidumbre también para la población en cuanto al tema de la elección aquí en Jalisco. Pues mira, sí, tristemente, porque aunque no es el mismo, vamos a decir, nivel de órgano del cual yo pertenecí, es un órgano, como te digo, subordinado al INE, la implementación de temas como el PREP ha dejado mucho que desear. Su avance, independientemente que fue lento, esto es porque se destinaron más funcionarios de la mesa directiva de casilla a contabilizar los votos de las elecciones federales, es decir, presidente de la República, diputados del Congreso Federal y senadores. Se destinaron 4 funcionarios por los lineamientos estos que les platico y solamente 2, y se los puedo decir aparte de que pues soy una persona que soy especialista en la materia, porque en esta ocasión me tocó por sorteo participar como funcionaria de la mesa directiva y se me hizo muy interesante y me designaron secretaria 2.
que éramos los encargados, tu servidora y un escrutador de la elección del estado de Jalisco. Pero fíjense la disparidad. Deben de ser prácticamente, salvo cualquier caso de excepción, el mismo número de votos en esas urnas que ven, ¿no? De las 3 elecciones federales y de las 3 elecciones del estado de Jalisco. ¿Cuáles son en el estado de Jalisco? Gobernador, diputados al Congreso del Estado y presidentes municipales, cabildos, ¿no? Regidores y demás. Bueno, sin embargo, destinan, vamos a decir, a solo 2 funcionarios versus 4 para toda la parte local, estatal. Entonces, hay un poquito en deferencia del Instituto del Estado, obvio que tú terminabas mucho más tarde, y eso si no te equivocabas y no te cuadraba, ¿no? Porque podría salir 1 o 2 de la mañana, ¿no? Pero es dispar. Yo también noté una situación que me preocupó, que al menos en mi microcosmos de funcionaria, en esta ocasión de mesa directiva de casilla, la persona encargada, la que le llaman CAE o capacitador asistente del OPLE Jalisco, es decir, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, pues prácticamente nunca la vi, no participó. Yo acudí a todo lo que me invitaron, a todos los simulacros, a todo, porque para mí además es interesante ver cómo están diseñados los materiales de capacitación, en fin, y nunca la vi. Y hay una disparidad en las normas, tanto la federal con la que maneja el Estado de Jalisco, en cuanto a la integración de los paquetes electorales. De entrada, fíjate, en lo federal solo había un paquete. Entonces era mucho más sencillo, porque aparte que eran 4 funcionarios, ellos ingresaban todo, vamos a decir, en un solo paquete. Y aquí en el Estado tienes la complicación, y no, porque sí está claramente marcado, pero bueno, uno que sabe de esto. Ahora imagínate un ciudadano de a pie que no le das la capacitación adecuada, que nada más le entregas ahí un manual del instituto local, nadie le explica nada, y resulta que tiene que integrar 2 paquetes electorales. El rosa, que contenía gobernador y diputados del Estado, y el verde, que contenía ayuntamientos. Sí, con sus particularidades. Iban a diferentes, vamos a decir, al Consejo Distrital, uno, el de gobernador y diputados del Estado de Jalisco, y el de municipios a los consejos municipales. Entonces, ya de entrada ahí sí hay ciertos hándicaps en contra de lo local y en deferencia de ellos. Sin embargo, en sí la operación, el no poder ingresar, en lo personal a mí me sucedió, muchos compañeros que estamos en esto, periodistas lo denunciaron, muchas fallas, vamos a decir, técnicas al ingresar y demás. La lentitud, te estoy dando la justificación quizás porque fue, yo así lo entiendo, pero lo delicado es que fue de los PREPs de la República más atrasados y más lentos, pero además el porcentaje de captura fue del 83% en actas capturadas, contra PREPs como el de Puebla, el mismo de Yucatán, el de Ciudad de México, que tuvieron 99% de capturas. O sea, el del IFE también, el 90 y tantos por ciento. Entonces, de ser un PREP que ahora sí que en mi época llegó a ser en elección, les recuerdo, muchos son jóvenes, pero 2003, 2006, veníamos precisamente de un PREP que se cayó en el año 2000, cuando se designó gobernador al gobernador, al ahora posible senador Francisco Ramírez Acuña. Entonces, en ese instituto del cual yo formé parte, el reto era el PREP, y lo convertimos en el mejor PREP de la República. Fue el más veloz y además el más atinado, es decir, que lo que capturas, que siempre hay errores, inconsistencias, eso también es cierto, que lo que tú capturas sea lo más cercano a la verdad legal, que se da hasta que termina realmente los cómputos que empezaron este miércoles, ¿no? Entonces, todos esos factores, lamentablemente en el Instituto ahora del Estado de Jalisco no se han dado, y cuando tú tienes una elección tan, vamos a decir, cercana en puntos, con poquitos puntos de diferencia, como es esta que tenemos ahora de gobernador, estos instrumentos, los conteos rápidos, los PREPs, si bien no tienen una validez, vamos a decir, oficial, sí son legales, pero no son vinculantes, ¿ok? Lo vinculante va a ser lo que se está desarrollando ahorita y que ustedes nos anunciaron en cuanto a las sesiones de cómputo distritales, municipales y a nivel federal igual, las 3 elecciones federales. Eso es lo oficial, ¿sí? Pero todo esto, estos mecanismos, lo que deben generar es
certeza, es dar confianza a quienes, a la ciudadanía y a los actores políticos. Entonces, cuando este tipo de situaciones suceden, lo que generan es lo contrario. Y eso violenta los principios rectores constitucionales de la función electoral, que entre otros es uno de ellos la certeza. Entonces, pues te digo, a mí me da realmente tristeza pues percibir esto que ha pasado con el PREP en el Instituto del Estado de Jalisco actual, en el de Participación Ciudadana, en el OPLE, como se les dice ahora, por lo mismo de la conformación que les platico, que ya el que manda es el INE, por eso se transformó en INE, Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, la ejecución sí es responsabilidad del instituto local. Claro. Así es. Licenciada, le saluda Belén Zapata y me Hola, parece Belén. importantísimo esto que usted nos precisa, porque estamos ante alguien que no solamente formó parte en esta elección como funcionaria de casilla, así que tiene muchísimas herramientas que compartirnos, sino que además tiene un amplio conocimiento en la materia por su formación y experiencia profesional. Y podemos entender, licenciada, que hay errores humanos que esos se dan, digamos, un poco por descontado. Sabemos que puede haber algún error en alguna suma, en colocar algún número. Así es. En fin, puede haber una cantidad importante de errores humanos que eso se dan año con año en la elección. Sin embargo, curiosamente, en esta elección, y particularmente el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco es quien ha estado, digamos, reportando esta serie de inconsistencias. Y muy brevemente quisiera ir ya directamente a la pregunta. Usted decía que el PREP en Jalisco cerró con el 83. Según el último comunicado del Instituto Electoral, fue con el 63.5%. Mientras... bueno, es que hay que diferir lo que son capturadas de las contabilizadas, pero es que los estudios que se están empezando a hacer en los estados hablan de capturadas, pero lo que dices también es cierto. Entonces, imagínate con una diferencia tan menor de votos entre segundo y primer lugar, que tengas todos estos elementos de incerteza en lugar de certeza, ¿no? Y lo que comentaba tu compañero periodista también, muy delicado, que yo la verdad no lo podía creer cuando vi los videos, hasta pensé que podían ser falsos de momento. O sea, transportar en bolsas de basura las bolsas con boletas. A ver, aquí hay que aclararle también al público algo muy importante, ¿ok? Es súper común, y más como les platico que dejaron a solo 2 funcionarios para la local en la mesa directiva, los otros eran 4, allá tardísimo terminabas, y que no hubo esa capacitación especializada para lo local, que tiene sus bemoles, ¿sí? No voy a agobiarlos ahorita con cuáles son esas diferencias de la integración de paquetes electorales, pero había 2 paquetes, como les expliqué, y en la Federal 1. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, resulta que el funcionario puede cometer, los 2 funcionarios que se encargan de lo local, puede cometer errores humanos que son muy comunes, siempre han pasado, ¿eh? ¿Qué errores? Por ejemplo, la bolsa que contiene las boletas que se votaron por el ciudadano, válidas, ¿sí?, de elección municipal, pueden ir erróneamente en el paquete rosa, que era el de diputados y gobernador. Y viceversa, en el rosa de diputados y gobernador podían venir estas bolsas de votos válidos de ayuntamientos dentro del paquete. Como lo que sucede es que de la casilla se transportan estos paquetes, ya sea, dependiendo del color, el rosa al Consejo Distrital, ¿sí?, y el verde olivo, que el rosa contenía, acuérdense, gobernador y diputados locales, y el verde olivo, ayuntamientos, al Consejo Municipal. Estos se resguardan bajo custodia y, bueno, cadenas, candados, sellos, ¿no? Impactante. O sea, por eso les digo, ojo, es que es algo muy delicado. ¿Cómo es posible? El día del cómputo comienza el miércoles, ¿ok? Que son vamos a decir, entramos ya a la etapa de resultados, ya pasamos la jornada. Antes de la jornada fue la preparación de la jornada y ahora vamos a la etapa de resultados y declaraciones de validez. Bueno, lo que sucede es que por ley hay causas
en que puedes abrir los paquetes. Tú en el consejo se forman mesas, ya sea distrital o municipal. Los partidos políticos tienen acreditados en cada mesa y ahí se van haciendo lo más ágil que se pueda, ininterrumpidamente, hasta el sábado inclusive, también a nivel federal, la apertura de paquetes que están dañados, que muestren estar alterados, que no tengan lo que va por fuera, vamos a decir, las actas que deben ir por fuera del paquete, porque hay cuestiones que van por fuera del paquete, documentación electoral, y otra que va por dentro del paquete, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y todas estas inconsistencias de ley, ya ahora, de unos años para acá, incluso se permite el recuento también parcial o total, ¿sí? Cuando se justifique por ley. Les digo, no los voy a agobiar, pero de hecho hay disposiciones de ley por las cuales, de cajón, vamos a decir, ¿sí? El Instituto Electoral de Participación Ciudadana, su personal, sus funcionarios, van a poder abrir estos paquetes en presencia de los partidos políticos, ¿sí? ¿Y qué sucede? Si a la hora de abrir encuentran la bolsa, que les digo, de los ayuntamientos de color verde olivo, ¿sí? Votos válidos o votos nulos, inclusive, que era otra bolsa aparte, ¿no? En un paquete de gobernador y diputados del Estado, se tiene que cantar, así decimos, en voz alta: aquí encontré esta bolsa, ¿no?, de votos de ayuntamiento que no se cuentan en el Consejo Distrital, sino en el municipal, y es válido el intercambio. Hay unos lineamientos, se nombra incluso una comisión, va un consejero del Consejo Distrital o del municipal, se les dice a los partidos quién quiere acompañar y se firman, obvio, vamos a decir, constancias documentales de esta situación. O sea, no hay nada oculto, es complejo, pero tiene un procedimiento formal riguroso. ¿Cómo es posible? Se ponen en cajas, se sellan, o pueden ser bolsas transparentes, lo que hayan decidido en los lineamientos, se sellan con cinta, va todo señalizado, y va esta pequeña comisión, si así lo quieren, incluso con partidos políticos, y se traslada. Ahora trae la novedad de que los CAEs, los capacitadores, utilizan sus vehículos para dar servicio a los institutos. En mi época no había, eran vehículos oficiales, pero bueno, ok, pero son funcionarios que deben estar autorizados y deben transportar con la estricta formalidad de cómo se deben transportar. O sea, como en bolsas de basura negras, allá aventados, digo, así se los digo, porque eso es lo que vimos en los videos. ¿Qué provoca? Si están los ciudadanos simpatizantes de un partido político, que es totalmente válido, que también en mi época hubo, ¿sí? Allá apostados afuera, incluso de la sede central del instituto electoral o de un consejo distrital o municipal, es válido, no está prohibido, ¿sí? Mientras sea pacífico, obviamente. Pero imagínate la escena de la gente de X partido con una diferencia tan pequeña para gobernador, primero y segundo lugar, con un PREP que no ha dado certeza, un conteo rápido que no ha dado certeza, y después que se vean a la gente del instituto sacando bolsas de basura, obligando a los muchachos, pobres muchachos, porque estos trabajadores, oye, a uno también hay que mencionarlo, lo estaban ahorcando, yo vi el video. O sea, lesionaron a algunos trabajadores del instituto. O sea, ¿qué es eso? Pero por otro lado, ¿qué escena estaban viendo? Se llevan los votos en bolsas de basura. En lugar de haber hecho todo esto que les digo, que es como muy sacramental, como muy formalista, riguroso, pero todos estos formalismos, todos estos candados, son para generar confianza, para generar certeza. Y cuando esto se violenta, provocas lo que están viendo en la pantalla. Ve este chico. O sea, el chavo estaba cumpliendo su trabajo. A él le han de haber dicho, llévatelo así, tú maneja, y el otro muchacho que se lo llévenselos en las bolsas de basura a la municipal, sin comisión, sin nada. De hecho, el presidente de ese consejo distrital, expresamente en entrevista con un compañero de ustedes y con Leonardo Schwebel, que yo fui con lo que lo escuché, dice que se rompió la cadena de custodia.
Claro. Si esto se reprodujo en varios distritos, municipios, ¡qué barbaridad! O sea, sobre todo distritos, porque la reñida es la de gobernador, ojo, que se cuenta en la distrital. Sí, dime. Licenciada, perdón, lamentablemente el tiempo se nos está agotando y tenemos muchas dudas. Yo quisiera nada más brevemente que nos explicara cómo se explica, valga la redundancia, que llegaron algunos paquetes sin boletas, que llegaron vacíos. Es por lo mismo, mira, al haber una capacitación deficiente, el material de capacitación no era claro, que es también para mí una omisión del instituto en el apartado de precisamente el armado de paquetes. Es complejísimo y en la local tienes 2. Entonces, ¿qué pasa? Como tenías 2 paquetes, en la federal era bien sencillo. Todo lo metían en un solo paquete. Y en la local la tenías que meter en 2, me refiero a introducir. ¿Y qué sucede? Si el ciudadano no puso atención, 2 ciudadanos, ya a las 11:30, 12 de la noche, que te citan a las 7:15, que no a veces con trabajos comiste algo, tomaste un poco de agua, en fin, gente que no está en esto, que son ciudadanos, son tus vecinos, ¿sí? Gente de a pie, vamos a decir, y resulta que pudiste haberlo puesto en la de cambiada, en la de gobernador y diputados, a lo mejor pusiste todo, y en la de municipios nada, y viceversa. A lo mejor están los municipios, en las municipios. Claro. Así, yo dudo que se haya ido a la federal. Te voy a decir por qué. Porque ahí sí fueron muy estrictos en decir, a ver, presidente, secretario 1, escrutador 1 y 2 van a la federal, ¿ok? Secretario 1, que me tocó a mí, que levantas todas las actas, cuentas todas las boletas, y escrutador 3, que era el que estaba en la entrada, viendo si había personas de la tercera edad, se supone, pasándolos, ordenando un poco la fila. El escrutador 3, nada más estos 2, secretario 1 y escrutador 3, éramos los autorizados para manejar la elección local, y el presidente podía, ojo, sí ir a una y otra, pero fíjense, como traían la presión el INE de tener lista el acta de presidente de la República, ¿para qué? ¿Para qué? Para tomar la foto, la CAE del INE, la capacitadora asistente del INE, tomar la foto, mandarla del acta de presidencia cuando cuadraba inmediatamente, y entonces ir a conteo rápido. Por eso ven ustedes que a nivel nacional el INE tiene el conteo rápido, el PREP, con una similitud muy cercana, y van a ver que en los conteos rápidos, en los cómputos oficiales no va a haber tantos cambios. Sí hay, pero son menores. Entonces, ¿por qué te explicas que no hay boletas dentro? Porque el ciudadano se debe haber equivocado, y pueden estar, si se trata de gobernador, que es lo más reñido y lo que está ahorita más tenso, pueden estar hasta en una municipal. Y de aquí que terminen esto, pues a ver dónde aparece. Pero sí hay descontrol, desorganización, lamentablemente deficiente capacitación en lo local, y pues esto está creando, contrario a los principios rectores, que es la certeza, uno de ellos, la legalidad, la máxima publicidad, está creando el efecto contrario. Y con una elección tan reñida es muy delicado. Oiga, abogada, hay otro tema también que me gustaría platicar con usted, y es que justamente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana hace un par de horas, a través de un comunicado, señala que quizá hay una diferencia en la contabilización de votos, y voy a citar tal cual como viene el comunicado, entre lo federal y lo local. Dice, uno, porque son elecciones diferentes, y bueno, eso me parece que todo el mundo lo tenemos perfectamente claro. Pero además dice también que se pudo haber dado el caso de que al tratarse de elecciones distintas, una persona votó por cargos federales, pero no votó por cargos locales. Lo que me gustaría preguntarle es qué tan común realmente es que sí, bueno, hablo en mi persona, pues yo fui a votar, me entregaron las 6 boletas, obviamente voté por todas y las entregué, pero qué tan común es lo que dice el IEPC de que quizá esa gran diferencia de votos contados es porque las personas solamente votaron por lo federal y no votaron por lo local. Pues qué declaración tan irresponsable. Te voy a decir por qué. Debería cuadrar en teoría. Ahora, ¿puede ser que alguien se te haya ido ahí con una boleta guardada? Pues sí puede ser. Pero esos números que se manejan de diferencia hasta ahora, que sí son muy altos, en algunos distritos se manejan miles de votos. O sea, no puede ser eso. Eso no puede ser. Te voy a decir además qué sucedería ahí.
los representantes de partido político, se me hace estupendo que ahora con la tecnología puedan tomar fotografía del acta de escrutinio y cómputo de todas las elecciones que se llevaron a cabo, ¿sí? Entonces ellos tienen su foto del acta. Y si no tuvieron foto del acta, el Instituto Electoral del Estado está obligado desde el día después de la jornada inmediatamente que se lo soliciten a darles copia legible, ¿sí? Incluso en el propio instituto. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Los partidos políticos deben tener sus armas, que son sus herramientas, que son las fotos del acta de escrutinio y cómputo. Y te debe de cuadrar a ti como funcionario de mesa directiva cuántas boletas recibiste, cuántas cancelaste, que oigan, eso también, ojo, yo he visto videos también alterados que dices, oye, sacan a los pobres funcionarios de mesa directiva, ya ves, rayando con 2 rayas diagonales, anulando, pero es porque eso tienes que hacer con las sobrantes, oye, pues eso es normal, pero resulta que luego te tiene que cuadrar todo con lo que encontraste dentro de urna. Y además, fíjense, en esta ocasión, y sí se hizo énfasis, había un escrutador, que disculpen, no, creo que era el segundo escrutador, que era, fíjense, el que estaba fijándose que se depositara, y lo han de haber vivido correctamente, y se les decía con respeto al ciudadano, fíjense el color de la boleta, coincide con la urna, y se fijaban que el ciudadano fuera metiendo. ¿Por qué? Porque sí podía el presidente retenerle la credencial de elector al ciudadano, porque tú quedarte o, vamos a decir, tomar un material, una documentación electoral que es propiedad del Instituto Nacional Electoral, ¿sí? En este caso las boletas, es delito. Entonces, no. O sea, eso está muy delicado. Oiga, abogada, pero... No creo que vaya a tener explicación, entiéndeme. Y los partidos van a poder tener sustento con sus actas, claro, con las fotos de sus actas, sobre todo en casilla, y las que no tuvieron tendrán obligación de expedirles una copia, pero te digo, con la tecnología y como iban en coalición, salvo MC aquí, que la gubernatura iba solo, pero tienen una gran estructura, yo dudo que en el alto porcentaje de casillas no hayan tenido un representante que les tomara la foto. Claro, sí, ya de entrada. Oiga, abogada, pero además entonces qué preocupante esta declaración que hace el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que bueno... Para mí irresponsable, porque fíjate, todavía no están los cómputos oficiales, que es vamos a decir, la verdad legal hasta un punto. ¿Qué sucede? Los partidos pueden impugnar, ¿ok? Tienen derecho a ir a tribunales y si tienen elementos, impugnar esos resultados, ojo. Pero todavía, vamos a decir, ni siquiera es la verdad legal. La verdad legal final es hasta que los tribunales competentes resuelven, en definitiva, quién es el ganador, ¿ok? Sin embargo, vas pasando etapas y esta etapa de resultados todavía no termina y ya están diciendo una situación que se están adelantando muy delicada, ¿eh? Claro, yo lo veo grave, yo sí lo veo delicado, lamentablemente, me da tristeza. Justo para allá también iba, abogada. Uno, por un lado, le decía que es lamentable entonces la declaración que está haciendo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana respecto a no sé cómo llamarlo, boletas perdidas, por ponerlo de alguna manera, la diferencia de boletas. La otra es cómo se rompió la cadena de custodia, como usted también lo señalaba con el tema de las bolsas negras. Pero la otra, y justo también es lo que yo quería abordar con usted, es, a ver, el PREP en un inicio solamente arrojó un 60% de conteo, nada más. O sea, todavía había 40% más de actas que faltaban por contabilizar y a partidos políticos, por un lado ya salieron a decirse ganadores, por otro lado ya salieron a decir fraude, cuando la realidad es que el IEPC ni siquiera ha podido hacer el conteo total de los votos, pero lo que me parece es que el IEPC además no está dando ninguna certeza de que las cosas se estén haciendo como se tienen que hacer. Es que mira, ese es el punto. Los PREPs y los conteos rápidos, ojo, no son vinculantes, ¿ok? No son resultados oficiales, pero son legales y son instrumentos para dar certeza y tranquilidad. Lo que les decía, la confianza, eso es lo que generan. Miren, de hecho, yo les presumía que nuestro PREP fue el mejor PREP de la República, las elecciones que bendito Dios, me tocó organizar, y fueron varios procesos, incluso superamos al IFE, así de bueno era. No nada más en cuanto a velocidad de captura, la efectividad, cómo funcionaba, sino cuando analizaron posteriormente
los resultados oficiales con los plasmados en PREP. O sea, la asertividad, vamos a decir, ¿ok? Ahora, un punto bien importante, yo creo que es bueno mencionarlo ahora para que la gente vaya abriendo su pensamiento a esto. Yo, como Belén, yo creo que igual sabe y recuerda, aunque estaba muy jovencita, fui la presidente de la Comisión de Urna Electrónica. Promoví una reforma a las leyes de nuestro estado para poder hacer la primera prueba de urna electrónica, prueba piloto. Era casi América Chivas, ¿no? ¿A quién le vas? Una cosa así. Pero empezamos con pruebas piloto y con el tema de andar por todo el país con Leonardo Valdés Zurita, que fue presidente del IFE, y con Homero Ramos, presidente de Coahuila, que nos prestó la urna electrónica, muy avanzados ellos en eso, también en ese tiempo de EFE y Coahuila, y nosotros también a la par, con todo el equipo, obvio, del instituto, mis compañeros consejeros que me apoyaron, nuestro director de informática, entonces todo el personal muy emocionado con el tema de una electrónica. Y en Jalisco hemos tenido ya elecciones con efectos vinculantes, es decir, que cuentan y prácticamente tú tienes ¿cuál PREP? ¿Para qué quieres PREP? ¿Para qué quieres tanta capacitación? Ojo, nuestras urnas siempre han tenido comprobante en papel, como cuando vas al cajero o vas a un estacionamiento electrónico y te preguntan, ¿quieres comprobante en papel? Aquí forzosamente, yo creo, para implementarlo por la idiosincrasia del mexicano y el tema del fraude, que es muy recurrente. De hecho, ahorita siguen diciendo fraude, por ejemplo, en lo federal, que dices, por favor, ¿de dónde va a haber un fraude? Y además con ese monto de número de votación del primer y segundo lugar, no se puede voltear la elección, ¿ok? Aunque haya una causa grave que afecte los principios rectores. Pero cuando la diferencia es menos de 5 puntos, sí se puede anular una elección, ¿ok? Pero con la urna electrónica, tú tendrías todos estos cómputos, todo esto instantáneo. Claro. Yo fui observador electoral en diferentes elecciones en el mundo, en Estados Unidos, en varios países que son pioneros en esto, la India, España, incluso Venezuela. Claro. Y así tienes los resultados ahí, cuál PREP, cuál conteo rápido, cuál nada, son resultados oficiales a las 9, 10, 11 de la noche, salvo en algunos lugares selváticos de difícil acceso, pero puedes tener una elección convenciéndose todo el mundo de esto, ya no arcaica y en papel, y con todo lo que implica y toda esta efervescencia que no ayuda en nada. Claro. A nuestro Estado en este caso y al país, ¿no? Licenciada, por este tipo de recelos y de cuestiones. Claro, para ir cerrando un poco la charla y por último, porque tristemente ya ahora sí se nos agotó el tiempo, yo nada más quiero preguntarle si es legal o está permitido o está contemplado que el cómputo en tiempo real no se dé a conocer, que es lo que ha estado pasando en Jalisco, más no así en el cómputo del INE, según entiendo. No, es que las sesiones deben ser públicas. Lo que pasa es que tienen unos locales que es imposible. La sesión es pública y se está dando a conocer ahí la información en la sesión del Consejo, pero el cómputo en tiempo real no hemos podido acceder a él. Lo que pasa es que ahí acceden los representantes en cada mesa y acceden, obvio, los representantes de partido, me refiero a los consejeros, el personal habilitado para ello, porque además son locales muy pequeños, es imposible que estén abiertos al público. Entonces tiene que haber un orden y bueno, son públicas las sesiones de cada consejo distrital, consejo municipal, cuando tienen que hacerlo así, o sea, no hay nada oculto, ¿no? Y además recuerden que ahí están presentes los partidos políticos. Pero el conteo lo podemos ver en tiempo real también a través de la plataforma en línea. Y el de Jalisco tengo entendido que no, las sesiones sí, las sesiones deben ser públicas, ¿no? Porque también nos comentan además, dice, no solamente la falta de capacitación de los funcionarios de casilla, la falta de profesionalización en los consejos distritales que operan con un oscurantismo y opacidad que da miedo, no dan un solo dato de los trabajos que realizan, trabajos que les toman horas acá en Lagos de Moreno, ya rebasaron las 35 horas y no hay información oficial de ningún organismo. No, es que no se da hasta que termine. Lo que sí, los partidos políticos tienen derecho, y no se les ha negado, eso no lo ha hecho el instituto, a tener acreditados, incluso en cada mesa de conteo en particular, a sus representantes, ¿eh? Claro. O sea, eso sí. Licenciada, ahí están presentes y harán
sus observaciones o prepararán su impugnación. Tienen derecho a irse a tribunales si así lo consideran. Haciendo una evaluación general y con todos los puntos que usted ya claramente nos ha explicado, en su opinión personal y en conclusión, ¿esta elección debería de reconsiderarse ahora sí que como se le conoce el voto por voto, casilla por casilla? Es que solamente se abren paquetes, recuentos totales y parciales, y se abren por causas de ley. No es nada más voto por voto porque se me antoja. O sea, de hecho, recordemos la elección en donde el actual presidente pedía esto. Pero me refiero con todos Era prohibido hacerlo y anulas la elección. No se abre nada más por abrir todo el recuento total. Me refiero que si habría elementos precisamente para llegar a este punto, con todo lo que aquí hemos abordado. No. Lo que puede haber elementos es para una impugnación, una defensa del que se sienta agraviado, si la diferencia en resultados finales sigue siendo menor a 5 puntos, es posible que se pueda argumentar violación de principios rectores de la función electoral, violación de principios rectores constitucionales que se dieron de una manera, vamos a decir, reiterada y grave, y que entonces segundo lugar podría ser el primero en una elección muy empatada. Por eso les digo que la federal, olvídenlo, no hay manera, aunque la causa exista. La violación del principio rector puede existir, ¿ok? Constitucional, ¿qué? Imparcialidad, legalidad, aquí hablamos de certeza, ahí son varios, ¿no? Máxima publicidad, en fin. Puede y se documenta, se prueba, no nada más es decirlo, se tiene que probar por parte del partido político que se sienta agraviado, afectado. Abogada. Pero el porcentaje de votación la diferencia entre primer y segundo lugar tiene que ser mínima. Cuando hay tal cantidad de votos a favor del primero y en perjuicio del segundo, tan abismal, ¿cómo volteas una elección? ¿Cómo anulas una elección tribunal? No tienes cómo. A diferencia de lo que sucede aquí en Jalisco, que hasta el momento hay un menos del 3% de diferencia. Abogada, es una diferencia pequeña. Claro, así es. Abogada, en 30 segundos, porque lamentablemente se nos terminó el tiempo, ¿cómo podría entonces definir el actuar del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aquí en Jalisco con lo que va del conteo? Pues tristemente ineficiente, poco profesional, pero independientemente de lo que es, vamos a decir, como órgano administrativo, lo que debe ser, violenta principios rectores constitucionales, y eso es lo que pues pone en riesgo el ejercicio que hicieron los ciudadanos, me refiero el acudir a esa fiesta democrática, los que fungimos de funcionarios de mesa directiva, los mismos capacitadores asistentes que tienen un trabajo tremendo, y sobre todo el ciudadano, que ahí lo veía yo cuando veía a señores ya muy grandes de edad, de verdad 80 años para arriba, en sus sillas de ruedas y demás. Te prometo, era una emoción para mí, habiendo sido, vamos a decir, estando en el máximo órgano de dirección de un organismo de estos, ver a la gente ahí, de esas edades, con esa emoción y en general, ¿no? En todo nuestro país, en cada una de las casillas, y que tengan que anular, en un momento dado, no digo que lo vayan a hacer, pero que den elementos para que luego resulte que los tribunales decidan que sí, que a lo mejor sí se anula, que es muy remoto, pero sí se ha dado en la historia de este país, y qué triste, ¿no? Que no se pueda conservar un acto que fue el día de la jornada, que fue válidamente celebrado, vamos a decir, y que por todas estas inconsistencias y violación de principios rectores constitucionales por parte del organismo del Estado, el segundo lugar, que no sé cuál sea el que quede, vamos a decir, el cualquiera que este sea, vaya a tener con buenos abogados, expertos en electoral, elementos para una impugnación que le pueda prosperar, que tenga como consecuencia la nulidad de la elección del Estado, imagínense, y volverse a realizar una extraordinaria. Claro, lo cual sería, me parece gravísimo, pero además sobre todo grave, como usted lo señala muy bien usted, por el actuar del Instituto Electoral. Oye, el esfuerzo que hizo el ciudadano, ¿no? Y luego el dineral que cuestan una fortuna. Claro. De verdad somos el país más caro del mundo en cuanto a organización de elecciones. Pues ahí está. Y tremendo. Bueno, pues ojalá no pase, pero no lo sabemos. Eso dependerá de los actores políticos y de cómo al final queden los resultados oficiales. Así y a ver si pueden recuperar la certeza. Solo quiero concluir con que en el segundo periodo del cual fui consejera, creo que Belén a lo mejor lo recordará, cuando el presidente consejero, que era José Luis Castellanos, el doctor, declaró, ya ves, se declara cerrada la sesión, siendo las tales horas del día tal.
Lo podrán decir aquellos que fueron representantes del partido en ese momento. Se levantaron de pie los partidos a aplaudirnos en el segundo periodo. Pues ahí se está. los prometo. Eso fue súper emocionante. Ahí fue cuando ganó Emilio González Márquez y la verdad no es algo que no, como consejero, que los actores políticos se levanten a aplaudirte como instituto, olvídalo. Pues y aquí de verdad está muy triste la situación. Abogada y exconsejera muy lamentable. Electoral Rosa del Carmen Álvarez, muchísimas gracias por el tiempo destinado a ustedes. Muchas gracias. Un gusto Muchas gracias y al público un saludo y sobre todo a los que fueron funcionarios de casilla, mi reconocimiento, mi agradecimiento e igual a los capacitadores asistentes. Muchas gracias. Gracias, pues un gusto saludarla. Gracias a usted, señora. Igual, Belén. 9 de la noche con 12 minutos. Bueno, pues lamentable, Belén, ¿no? En estos minutitos que nos quedan antes de irnos a la pausa, lo último que acaba de decir la abogada, ¿se podría poner incluso en riesgo el tema de la elección? Sí, claro, y me parece que uno de los puntos más delicados es justo esto lo que tú le planteabas de la diferencia de boletas. ¿Qué fue lo que pasó? Me parece que ahí es donde el instituto también tiene mucho que aclarar. Lo demás, me parece importantísimo esto que dijo de la diferencia de funcionarios de casilla, que quizá entonces ahí ya comprendemos por qué se tardó más la contabilización de lo federal, perdón, de lo estatal sobre lo federal. Había el doble de personas contando, era menos complicado, pero bueno, así como vamos a ir resolviendo algunos puntos también que se consideran de error humano y que son entendibles, hay otros que todavía a estas alturas no podemos explicar y mucho menos el Instituto Electoral lo explica. Una respuesta vergonzosa, dijo la abogada. 9:13, vamos a una pausa y volvemos.